Muchos discuten quién es el mejor Batman del cine y en estas tertulias siempre saltan nombres como Affleck, Keaton, Pattinson o Bale, nunca Clooney. Pero mucho antes que ellos existió uno que no solo marcó una época, sino que se convirtió en el símbolo del movimiento pop cargado de psicodelia y sátira. Hablemos del Batman del 66. ¿Qué pasaba por aquel entonces? Durante los años 50 se hizo extremadamente popular en los Estados Unidos la serie de Las aventuras de Superman de George Reeves, éxito que hoy en día tenemos poco presente y que sentó las bases para llevar a los personajes de los cómics a la pantalla chica primero y posteriormente a la grande. Pero este lucrativo show llegó a su final de manera abrupta tras la extraña muerte de su actor protagonista a punto de empezar la filmación de la 7ª temporada. Queriendo emular el éxito de la serie El Kryptoniano, ABC y 20th Century Fox se aliaron para llevar adelante el proyecto de Batman. Pero ya estamos en los 60s, década conocida por la sobreexplotación del género de la comedia situacional o sitcom en la televisión. The Dick Van Dyke Show, Los Monsters, El Superagente 86, Hechizada, Beverly Hillbillies, Mi Bella Genio y Mi Marciano Favorito son solo algunas de las producciones de esos años que se volvieron míticas. En pocas palabras, el público de entonces quería comedia y esto le sentaba como anillo al dedo al Batman de la época, quien llevaba algunos años alejado de la oscuridad con que había sido concebido para vender sus historietas a un público más infantil. Los actores ya tenían luz verde para el proyecto, ahora la cuestión era a quién le vamos a poner la capa, y de hecho hubo varias opciones sobre la mesa, tanto que se dispuso de 2 candidatos distintos tanto para Batman como para Robin, e incluso se llevaron a cabo pruebas de pantalla con los trajes para los 4 contendientes. Para Batman rivalizaban Adam West y Lyle Wagonier, y para Robin, Burt Ward y Peter Dale. Adam West era un actor que no había tenido aún su gran oportunidad y que había coqueteado con el género western y el policíaco, sobre todo en la pantalla chica. Burt Ward, por su parte, era un chico de 19 años sin ningún mérito anterior en las tablas, más allá de tener algo de entrenamiento en artes marciales durante la secundaria. Pero había que crear toda una mitología alrededor de Batman y para ello no solo se debían centrar en los héroes, sino en el fuerte del Caballero de la Noche, los villanos. Los productores de la serie tuvieron muy buena mano con la escogencia del cast, poniendo la lupa en los 4 antagonistas más destacados. El Joker sería encarnado por el actor César Romero, quien era un veterano con más de 30 años sobre las tablas y que tuvo un papel interesante en la también icónica serie El Zorro, siendo el tío materno de Diego de la Vega. Como dato curioso, el actor se negó a afeitarse su icónico bigote, por lo cual el equipo de caracterización lo debía disimular con maquillaje, pero si te fijas, ahí está. Quien también era un veterano que logró aparecer en más de 100 películas durante su carrera fue Burgess Meredith, quien encarnó fielmente al Pingüino de los cómics. Frank Gorshin tampoco se quedaba atrás, dando vida al Acertijo de manera exagerada pero magistral, aunque solo por la primera temporada. Y la sensualidad del show la agregó la actriz, bailarina y coreógrafa Julie Newmar al vestirse para la serie como la espectacular Gatúbela. Aunque ni por lejos fueron los únicos villanos que aparecieron en el show, sí eran los que mayor cantidad de capítulos acapararon. Pero Batman y Robin no estaban solos, contaban con algunos aliados al empezar el programa. El brazo de la ley en Gótica lo articulaban el comisionado Gordon y el jefe O'Hara, encarnados por Neil Hamilton y Stafford Rep, respectivamente. Y en casa a Bruce lo esperaba su entrañable tía Harriet de la mano de Match Blake y su fiel mayordomo Alfred, traído a la vida por el actor Alan Napier. Quédense con el apellido de este señor porque más adelante hablaremos de él. 3 sets fijos, la Baticueva, la sala de la mansión Wayne y la jefatura de policía. Parece que ya teníamos todo, pero eran los 60s y Batman debía moverse por Gotham con estilo y en un vehículo no muy regular. Los productores de la serie adquirieron un concept car que solo llegó a la fase de prototipo en el año 55, de nombre Lincoln Futura, que fue modificado para transformarse
en el Batimóvil más icónico construido y uno de los vehículos más reconocidos en la historia del cine y la televisión. Por fin, en la tele. La serie de Batman se estrena en enero de 1966 en formato bisemanal con duración de 30 minutos y el éxito fue instantáneo, desatando lo que se llegó a conocer como la Batimanía, es decir, Batman en toda clase de productos. Figuras de acción, ropa, loncheras, disfraces, cómics de la serie, coleccionables y cuanto artículo se pudiese imaginar con la imagen del murciélago. El Batman de la serie era un personaje de tono hiperactivo cuyas peleas con los malhechores soltaban onomatopeyas de cada golpe con su característica banda sonora. En las 3 temporadas que duró la serie se filmaron alrededor de 120 capítulos, unos 40 por año, lo que hoy en día se podría considerar una locura, ya que los formatos seriales actuales tienden cada vez a componerse de un número más reducido de episodios. Pero normalmente para mantener ese ritmo de filmación se debe sacrificar algo y en este caso era la calidad de la producción, pero pareció no importarle al público de la época. No solo se apropió de la galería de villanos que existía en los cómics, sino que inventó varios para dar cabida a actores de renombre de la época en apariciones especiales. Algunos de ellos fueron Vincent Price, un nacido de las películas de terror de serie B, o Joan Collins, quien en los 80s se convertiría en la villana de la mítica serie Dinastía. Se barajó también el nombre del joven Clint Eastwood para interpretar el papel de Two-Face, pero los productores decidieron no incorporar personajes que pudieran asustar a su principal audiencia, los niños. Incluso se produjo uno de los primeros crossovers entre series, invitando a los protagonistas de la serie El Avispón Verde, Van Williams y la leyenda Bruce Lee. Problemas en el paraíso. Pero no todo era tan bueno como parecía, ya que el trabajo no terminaba cuando se apagaban las cámaras. Además del demencial ritmo de grabación, los personajes y sobre todo los protagonistas tenían que seguir vistiendo los trajes bien fuera para convenciones, cumpleaños o visitas a colegios y hospitales, lo cual consumía mucho tiempo de los artistas, conduciendo con el tiempo inevitablemente a los recast o cambios de actores. El primero fue Frank Gorshin, quien se retiró en la primera temporada de su papel del Acertijo para ser reemplazado por el también mítico John Astin, quien había sido Homero Adams en la serie conocida de la familia o los locos Adams. De hecho, le dejaron su bigote para que fuera aún más reconocible, pero este reemplazo no funcionó muy bien. El más controversial recast fue el de Julie Newmar, quien dejó de ser Gatúbela en la segunda temporada. Su reemplazo fue la exótica Eartha Kitt, una mujer de color, y aunque hoy en día estamos acostumbrados a los cambios raciales dentro de los productos de cómics, en 1967 no eran comunes. Tomemos en cuenta que el primer beso interracial en la TV estadounidense lo protagonizaron William Shatner y Nicole Nichols en Star Trek y se produjo varios meses después de cancelada la serie de Batman. Así que la tensión sexual entre el murciélago y la gata era difícil de asumir para el público de la época. El tema de los dobles de acción también ocasionaba problemas. Los productores creían que reemplazar a Batman en sus escenas de riesgo por un profesional era bastante fácil, ya que el disfraz cubría prácticamente toda su anatomía. Pero no era así en el caso de Robin, por lo que el actor Burt Ward hacía muchas de sus escenas de riesgo, terminando en varias ocasiones lesionado en un hospital. Y parece que también se realizaba otro tipo de trabajo detrás de cámaras. En 1995, Burt Ward publica su libro Boy Wonder, My Life in Tights. En él cuenta que entre escena y escena, altos ejecutivos del programa prácticamente obligaban tanto a Ward como a Adam West a tener encuentros con fans en los cuales debían colgar la capa por un ratito. Si saben a lo que me refiero. Ya para el final de la segunda temporada empezaron los problemas de audiencia, produciéndose cambios en el tiempo y en los horarios de transmisión. Para la tercera temporada se incorporó a la despampanante Yvonne Craig en el papel de Batgirl, y aquí se produce uno de los grandes misterios sin resolver de los cómics. El personaje aparece el mismo año en la televisión y en los cómics, haciendo difícil determinar si los cómics inspiraron el show de TV o si se trata del primer personaje importante que pasa de un medio audiovisual a las viñetas.
Pero aún con este cambio, los números de rating no se vieron influenciados, aunado a que los costos de producción se habían tornado excesivamente elevados para cada episodio, así que ABC decidió cancelar el show. Paradójicamente, su rival NBC se interesó en comprar los derechos para seguir produciendo el programa y darle continuidad, pero esto no llegó a concretarse ya que ABC había destruido todos los sets para rodar nuevos proyectos, lo que significaba un desembolso importante para volver a montar los escenarios, tirando al suelo el interés de NBC. ¿Qué pasó después de la cancelación? La serie de Batman demostró a las cadenas televisivas que un show basado en personajes de cómics podría ser exitoso, por lo que en los años 70 se produjeron 3 series bastante conocidas. En el 74 se estrenó una serie de Shazam, que hoy en día no es tan recordada, pero que duró 3 temporadas. La icónica Wonder Woman de Linda Carter llegó a las pantallas en el 76, también con 3 temporadas, y en el 78 el Hulk de la mano de Lou Ferrigno y Bill Bixby por 5 temporadas. Pero aunque la larga sombra del murciélago del 66 benefició a otros, fue una maldición para sí mismo. En 1978, el Superman de Christopher Reeve irrumpe en la gran pantalla, convirtiéndose en la primera producción de cómics de alto presupuesto en llegar al cine, y era lógico pensar que el siguiente en probar suertes en la sala fuera Batman. Pero cada vez que se le planteaba a un estudio esa posibilidad, venía a la memoria de los inversionistas el satírico y anacrónico personaje de los 60s, produciendo una rápida negativa. No fue hasta 1989, más de 20 años después de la cancelación del show, que Batman pudo llegar al cine de la mano de Tim Burton y Michael Keaton en una versión completamente distinta y oscura del personaje. Por cierto, ¿recuerdan que les dije que no se olvidaran del apellido del actor que encarnó a Alfred? Burton fue la primera persona en atreverse a darle un apellido al Joker y le puso Napier en homenaje al actor y a la serie de antaño. ¿Qué pasó con los actores? Pues algunos consiguieron seguir con sus carreras en el cine. Por ejemplo, Burgess Meredith participó en las 3 primeras películas de Rocky representando al entrenador del protagonista. Otros le dieron un cambio a sus carreras, como es el caso de Julie Newmar, quien se convirtió en una adinerada empresaria. Y otros no corrieron con suerte y quedaron encasillados por el resto de su carrera, atados a su personaje del 66, como Adam West, Burt Ward e Yvonne Craig. Pero esto no quiere decir que pasaron hambre o que no ganaron dinero. De hecho, participaban activamente en revivals, convenciones, aparecían regularmente en los medios de comunicación, aportaron sus voces a videojuegos y series animadas de sus personajes de la serie, incluso aparecían como ellos mismos en algún que otro programa de éxito, como el caso de West en The Big Bang Theory. De aquella serie de antaño solo quedan vivos 2 de sus actores, Burt Ward alias Robin y Julie Newmar alias Gatúbela. Influencia del programa. Después de casi 60 años, productos relacionados con el Batman del 66 se siguen vendiendo como pan caliente alrededor del mundo. Algunos de los artículos de la serie han sido subastados, como por ejemplo el icónico Batimóvil, que superó la puja de $2 millones. Se han escrito cientos de cómics de esta versión del dúo dinámico, pero por diferencia lo más importante es la influencia en el público infantil de aquellos años, que crecieron con este Batman como referencia y que se han convertido en actores, guionistas, dibujantes o simplemente fans que componen el ejército de los amantes del Batman del 66.